versículos del 5 al 9. ¿Ok? Para los que toman nota y para los que toman fotos, ahí están. Bueno, entonces, les decía que si tienen su Biblia de papel, insisto, como el pastor Jerry todos los domingos siempre insiste en la Biblia de papel, hay una razón muy importante. Ahí podemos tomar nota, ahí podemos escribir, podemos subrayar y queda permanentemente ahí. Y algún día que ustedes estén leyendo su Biblia otra vez, estén haciendo un devocional o lo que sea, vuelven y surgen todas estas notas y ayudan mucho. Yo sé que el teléfono y la tableta y todo eso son muy prácticos, pero es más, yo he estado inclusive tentado de no poner las citas bíblicas en la pantalla para evitar eso, pero saquen sus Biblias, por favor. Efesios 6, ahí vamos. Versículos 5 al versículo 9 es lo que vamos a estar cubriendo el día de hoy. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Noten el adverbio como, lo vamos a ver 4 veces a manera de comparación. Esto como aquello. ¿Okay? Primero que vemos acá en el versículo 5 es que lo hagamos con sencillez de corazón como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, ¿okay? Dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Entonces ya vimos dentro de esta sección de andar en armonía, el Señor ya nos mostró cómo dentro de la vida práctica del cristiano. Acuérdense que en los primeros 3 capítulos vimos teología. Y ahora esa teología la estamos viendo en la vida práctica. Ok, lo que aprendí, lo que sé, ahora, ¿qué hago con él? Lo pongo en práctica, lo vivo. Entonces, dentro de esta sección de andar en armonía, vivir en armonía, está primero la más importante para mí, que es el matrimonio. Porque todo hogar, toda familia se inicia con una pareja, de un hombre y una mujer. Ahora hay que agregar esto, de un hombre y una mujer. ¿Okay? Y de ahí salen los hijos y forman una familia. Y la familia es el núcleo de la sociedad. Sin familia no hay sociedad, sin familia no hay iglesia. ¿Okay? Entonces, vimos la importancia de aprender a caminar en esa armonía como pareja, con todo y que somos tan distintos, tan diferentes. Yo me he dado cuenta en mis muchos años caminando con el Señor que mientras más distinta la pareja, más exitoso es esa unión. ¿Se han dado cuenta ustedes? En el caso mío, a mí me gusta blanco, a ella negro, a mí me gusta salado, a ella dulce, bueno, al revés, a ella le gusta salado, a mí dulce. Somos todo lo opuesto. Y ahí estamos, 43 años ya, de sufrimiento de ella. Y es difícil acoplar, es difícil hacer que dos personas que vienen de dos mundos distintos, totalmente distintos, con objetivos distintos, con sueños distintos, con planes distintos, vengan a vivir bajo un mismo techo y puedan convivir por muchos años para la gloria de Dios. Y eso solamente, yo conozco matrimonios que no son cristianos y han durado y perdurado mucho, pero son la excepción. Son la excepción. La regla es que cuando caminamos en el Señor y verdaderamente nos humillamos y servimos al Señor y caminamos con ese propósito de andar en armonía, podemos no solamente convivir. ¿Se acuerdan en el sótano?
sino que vivimos en el penthouse. La semana pasada vimos la importancia del fruto de esa relación del matrimonio, que son los hijos, nuestra posición como los adultos, nuestra posición como los padres hacia estos hijos. Y vimos que debemos disciplinarlos y corregirlos, no para que no les cause ira. Porque el texto, lo vimos que el texto puede ser un poquito, puede uno equivocarse. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Vimos que ese texto, la traducción correcta es: no provoquéis ira sobre vuestros hijos. Porque si no los disciplinamos, si no los corregimos, entonces van a crecer torcidos y van a ser susceptibles a ira. La peor de todas es la ira de Dios, obviamente, pero también la ira de los familiares, la ira de los amigos, de los compañeros, de la esposa o el esposo, de los mismos hijos. Entonces, la importancia de que nosotros entendamos nuestra obligación como padres de cómo educar a esos hijos, cómo hacer que cuando crezcan no departan de su camino. Y hoy lo que vamos a ver es algo que va a complementar estas dos situaciones, de la pareja y de la vida con los hijos. Y ustedes dirán, pero yo no veo mucho de común ahí entre el amo y el siervo. Vamos a ver que sí hay bastante en común. Y vamos a llegar allá, pero quiero hacer algunas aclaraciones antes de continuar, porque yo aprovecho cualquier oportunidad para educarlos y prepararlos a ustedes, porque es muy importante, especialmente en estos tiempos que vivimos, de estar listos y preparados, como dice Pedro en 1 de Pedro 3:15, para dar respuesta a la esperanza que hay en nosotros. ¿Cuántos de nosotros, cuántas veces no hemos dejado de evangelizar, no hemos dejado de dar testimonio porque sentimos que no estamos equipados? ¿Okay? Entonces, hoy los voy a equipar en un asuntito más de las objeciones que ponen los inconversos cuando nosotros queremos presentarles a Cristo. Muchos presentan la objeción de la esclavitud. La Biblia está en favor de la esclavitud. Y obviamente, cuando uno no conoce, uno es así: en la Biblia habla de esclavos y la Biblia habla de todas estas cosas y no sabemos cómo responder. Y la realidad es esto, que la Biblia es el instrumento, es llamémosle, el objeto de literatura más abierto y más sincero que puede existir. ¿Okay? La Biblia no es solamente una cantidad de órdenes de cómo vivir uno la vida, sino la Biblia nos narra eventos que sucedieron. Y uno de esos eventos que sucedieron es el hecho de la esclavitud. Pero para poder hablar de la esclavitud, necesito dejarles saber que la palabra que Pablo utiliza ahí para siervos es la palabra doulos en el griego, que significa esclavo. ¿Okay? Entonces, él sí está hablando de esclavo. Porque una de las salidas que tenemos nosotros a veces es: ahí no dice esclavos, ahí dice siervos. Sí, pero en realidad la idea es esclavos. ¿Okay? Entonces, el hecho de la esclavitud a través de la Escritura se menciona muchas veces. Y como les decía, la Biblia es muy honesta con referente a cosas que a veces no nos gustaría que estuvieran escritos ahí, pero están escritos. Por ejemplo, la Biblia, el Señor nos dijo en Génesis que debería ser un hombre y una mujer. Y Jesús lo repite en el Nuevo Testamento: un hombre y una mujer. Y a través del Nuevo Testamento lo vemos en más de una ocasión, que el matrimonio se compone de un hombre y de una mujer. Mas, sin embargo,
Sabemos que Abraham, el padre de la fe, tuvo 2 mujeres. Sabemos que David, el hombre conforme al corazón de Dios, tuvo 8 mujeres, como mínimo, de las que se contaron. Posiblemente hubo más. ¿Y qué me dicen de Salomón? Que tuvo 1,700 mujeres, 300 concubinas, o sea, 300 amantes. Y la Biblia es muy honesta al mencionar todo esto. Pero eso, el hecho de que lo mencione en la Biblia no quiere decir que está de acuerdo Dios con eso que estaba haciendo la gente. Hablando del divorcio, Jesús dijo, ustedes saben el pasaje en donde le confrontan contra el divorcio, de que qué opinaba él. Y el Señor dijo, ¿cómo fue en el principio? En el principio Dios dijo, dejará al hombre a su padre y su madre y se unirán a una mujer. Pero entonces, ¿por qué Moisés permitió el divorcio? Por la dureza de sus corazones. Entonces, lo mismo pasa con la esclavitud. En tiempos bíblicos, ya desde la época de Abraham, conocemos que Eleazar, el damaseno, era el esclavo, la mano derecha de Abraham. Desde ese entonces ya se conocía esto de la esclavitud. Ahora tenemos que hacer, y aquí es donde quiero que pongan atención, por favor, porque la esclavitud bíblica no tiene nada, ni siquiera nada de parecido con la esclavitud que nosotros conocemos de hace 150, 170 años, aquí en América, etc. Esa esclavitud, la esclavitud bíblica es más o menos parecida a la esclavitud que ustedes tienen hoy en día. ¿Cuántos de ustedes trabajan para un jefe? Levante la mano. Ok, es parecida, la esclavitud de ustedes es más o menos parecida a la de esa época. La diferencia es que ustedes ahora van a la casa y duermen allá y al otro día regresan, donde su amo. Ese era el principio. La gente tenía una deuda. Hoy en día, ¿qué hacemos? Nos vamos donde un amo, le trabajamos a ese amo, nos da dinero para pagar la deuda. En ese entonces íbamos a donde con el que teníamos la deuda y le decíamos, yo le voy a trabajar y de esa manera le pago. Y entonces se convertían en esclavos. Ahora, hay un pasaje que no lo vamos a leer ni nada, en Éxodo 21, versículos del 1 al 11, les voy a dejar la tarea para que lo lean, en donde hablan acerca de Dios dando instrucciones a Israel sobre cómo deben tratar a los esclavos. Primero que todo, está hablándole a la nación de Israel. Y les está diciendo cómo deben tratar a los esclavos hebreos, o sea, judíos. Ahí había diferencia entre el trato a los esclavos hebreos y a los no hebreos, a los extranjeros. Los hebreos solamente podían servir a su amo por 6 años, porque ¿qué pasaba al séptimo? Quedaban libres. Y cuando son 7 veces 7, es el año del jubileo. Entonces, donde todo quedaba libre. Entonces, eso es cuando, digamos que el año del jubileo fuera dentro de 3 años. Y la hermana Sara me debe algo y quiere venir a trabajar conmigo, y entonces tenemos que hacer cuentas porque no puede trabajar más de 3 años. Entonces, me vas a pagar de esta manera y de esta otra, y tiene que quedar la deuda satisfecha al final del sexto año. Bueno, entonces la esclavitud de las que acusan los que no quieren saber nada de Dios, que están rechazando a Dios, la esclavitud bíblica no tiene nada que ver con la esclavitud dependiendo del color de piel. No es esclavitud racial, ni es esclavitud a perpetuidad, ni son dueños de esos esclavos. Es simplemente una manera de pagar deudas. Ahora, ahí mismo en Éxodo 21, cuando lo lean, hay algo muy hermoso que
estipula el Señor, cuando venga el esclavo a la casa de su amo, ¿okay? El amo le va a dar de todo. Le va a dar comida, le va a dar vivienda, le va a dar ropa, le va a dar absolutamente todo. Tiene todos los beneficios. Cuando se cumple el tiempo, él queda libre y se va. Si venía con esposa y si venía con hijos, puede llevarse la esposa y los hijos porque son de él. Si venía soltero y el amo le da esposa y él durante ese tiempo tiene hijos, él puede irse solo y la esposa tiene que quedarse con el amo porque es propiedad del amo. Pasaba mucho que cuando el siervo, el esclavo, amaba mucho a su amo, quería mucho al Señor y se había casado y su esposa estaba ahí, tenía hijos y se había desarrollado esta amistad, cariño entre el siervo y el amo. En el momento en que tenía que darle libertad, el siervo decía, ¿sabe qué? Yo lo amo a usted como un padre. Usted ha sido como un padre para mí. Yo no me quiero ir. Yo me quiero quedar con usted. Entonces, lo que hacía el amo, lo llevaba a las puertas de la ciudad, hablaba con los líderes de la ciudad y abrían la puerta de la ciudad para simbólicamente decirle, ok, usted tiene libertad de irse o de quedarse. Y entonces los líderes le preguntaban y él decía, yo por voluntad propia me quiero quedar con mi amo, quiero servirle a él para siempre. Entonces hacían esto, que es bastante interesante. Le tomaban el oído, se lo ponían contra la puerta, contra el dintel de la puerta, y le hacían un hoyo, y le ponían un arete. ¿Cuántas de ustedes, señoras, tienen aretes? Eso significa que son esclavas por voluntad propia. ¿Ok? Eso era lo que hacían. Entonces, cuando la persona caminaba por la calle y lo veía, si tenía un arete, la gente sabía que este hombre o esta mujer, quien fuera, era un esclavo por voluntad propia. ¿Ok? Eso somos nosotros. En Cristo Jesús, nuestro arete es el Espíritu Santo, que nos identifica como propiedad de Él por voluntad propia. ¿O alguno de ustedes fue forzado a venir a Cristo? Por voluntad propia vinimos a Él y eso es lo que nos marca y lo que nos diferencia del resto de los esclavos. Porque la verdad es esta, la verdad es que todos somos esclavos. Todos los seres humanos servimos a alguien. A alguien. El problema no es si servimos o no servimos, el problema es a quién servimos. Ahí es donde está la diferencia. Nosotros, por voluntad propia, hemos venido a Cristo y le hemos dicho, Señor, ábrame el oído. Literalmente, ábreme el oído que necesito escuchar de ti. Bueno, entonces, continuamos con el texto. Con respecto a esto de la esclavitud, y especialmente ahora que surgió la película esta de The Sound of Freedom, ¿cuántos la han visto? Oh, la mayoría de los que no lo hayan visto, por favor, vayan. ¿Okay? Con respecto a esto, y las personas que acusan la Biblia de que es un libro que está en favor y que promueve la esclavitud, déjenle saber que de acuerdo a las Naciones Unidas, en el siglo XXI hay más de 50 millones de esclavos. Más de 50 millones hoy de esclavos. ¿Okay? Esclavos no por voluntad propia, ni porque estén pagando una deuda. Esclavos porque han sido sometidos a la fuerza. Y de esos 50 millones se estima que entre el 80 y el 90% son esclavos usados para con uso sexual, pues. ¿Ok? Tiene connotaciones sexuales. Ahora, si estamos hablando de esclavitud, esta sí es esclavitud. Esta es verdadera esclavitud.
Y es triste, pero esos son los tiempos en que estamos viviendo. Y otra cosa muy triste es que de ese porcentaje hay un porcentaje muy grande, por ahí 50% se calcula, yo leyendo el artículo, que son menores de edad. Y ya saben para qué los quieren. Para 3 cosas: abuso sexual, venta de órganos y adrenocromo. Si no saben qué es adrenocromo, voy a sacar un minuto y les explico. Adrenocromo es la adrenalina que se produce en un niño con una alta intensidad de dolor, de miedo. La adrenalina que produce el niño en ese momento, o puede que los estén matando, y en ese momento esa adrenalina que producen le sacan la sangre y esa la consumen los ricos y poderosos. ¿Ok? Y esa es la fuente de la eterna juventud. ¿Ok? Entonces, hablando de esclavitud, creo que estamos en una posición, desde la perspectiva bíblica, mucho mejor de lo que nos acusan. Ahora, volvemos a nuestro texto, y en nuestro texto vamos a ver 7 características de un siervo. ¿Cuáles son las características de un siervo? En el versículo 5 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Entonces, lo primero es obediencia. Un siervo tiene que ser obediente. Y para poder aplicarlo en nuestras vidas, necesitamos entender, obviamente, que si somos cristianos, somos siervos de nuestro Dios, ¿ok? Si somos empleados, el texto está dirigido directamente a la persona que sirve a alguien, como un empleado, en el caso de los tiempos bíblicos, de los siervos a los amos, y por eso hacía la referencia que en nuestro caso es similar. La única diferencia, como les digo, es que podemos ir a dormir en la casa. No nos quedamos en la casa del amo a vivir ahí, sino que nos dejan ir, pero estoy seguro que los siguientes días llegan a tiempo, ¿ok? Bueno, esa era una manera de pagar, ¿sí? Esa era una manera de ganar el sustento, era siendo esclavo. Entonces, esa obediencia habla de nuestra sumisión, de nuestra condición. Entendamos que nos dice en el texto, directamente en el contexto, a vuestros amos terrenales. Entonces, el contexto es directo a aquellas personas a quien servimos, sean nuestros jefes, sean nuestros padres como hijos, y obviamente la aplicación es válida, y al final voy a cerrar con eso, a nuestra pareja, ¿ok? Pero el contexto directo es obviamente a nuestros amos terrenales. Nuestros amos terrenales, tu jefe, tiene autoridad solamente en lo físico con respecto a ti. Posiblemente en lo mental también, pero no más. No tiene derecho sobre lo espiritual ni sobre lo emocional en tu vida. ¿Okay? Si el jefe nos obliga a hacer algo inmoral, no tenemos por qué hacerlo. Si nos está diciendo o nos está obligando a hacer algo de lo que está en el contrato y que nos hemos puesto de acuerdo que lo vamos a hacer desde el principio, tenemos que ser obedientes. Si no te gusta, cambia de trabajo. Ya, con temor y temblor. No es pánico, no es terror, es reverencia y honra. Porque acordémonos de esto, Dios puso a esta persona como nuestro jefe. No fue casualidad. Las casualidades, en la Biblia no existe esa palabra. ¿Ok? Dios puso a esa persona en nuestras vidas como nuestro jefe. ¿Te guste o no te guste? La opción que tienes, ya te dije, es renunciar e irte a otro lugar. Obviamente, antes de hacerlo, ore y asegúrate que es la voluntad del Señor y no tus voluntad, sí. ¿Ok? Entonces, o con obediencia, respeto, temor y temblor,
sencillez de vuestro corazón. ¿A qué se refiere a esto? En nuestro corazón tiene que estar la seguridad y la tranquilidad de que estoy ahí puesto por Dios. ¿Sí? Mi corazón tiene que estar tranquilo y no mordiéndome las uñas ni haciendo las cosas mal hechas o enojándome porque me dicen que haga lo que no haga. Mi corazón tiene que estar en paz. Y esto nos lleva a entender que si yo le dije a mi jefe que iba a trabajar 1 hora, tengo que trabajar 60 minutos de cada hora. ¿Ok? Y no es tiempo para evangelizar, ni tiempo para leer la Biblia cuando estamos trabajando. Ese es el tiempo de el jefe. Ya tendremos tiempo para la Biblia. Lo más chistoso es que mucha gente usa ese tiempo para leer la Biblia o para evangelizar, y cuando está en su tiempo ni lee la Biblia ni evangeliza. Como a Cristo. Yo no sabía cómo mencionarle, puse santidad. ¿Okay? Y si nos dimos cuenta, vimos el adverbio ese varias veces, como a Cristo. Entonces, mi jefe puede ser muy pedante, mi jefe puede ser terrible, mi jefe puede ser muy exigente. Yo no tengo que servir al jefe, tengo que servir a Cristo. Como a Cristo, como si estuviera sirviendo a Cristo. ¿Okay? Continuemos porque en el versículo 6 dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, el siguiente punto es no diligentemente, diligente y honesto, no sirviendo al ojo. ¿A qué se refiere con eso de no sirviendo al ojo? No sirviendo solamente cuando el jefe me está viendo. Y cuando el jefe se va, entonces hago lo que quiero. Acuérdense, el jefe no se va nunca, porque estamos sirviendo a Cristo. El jefe no se va, el jefe siempre se queda. Y siempre va a estar al lado nuestro. Y si pasamos por situaciones difíciles, si pasamos por situaciones donde queremos tirar la toalla o lo que sea, ahí está el jefe. Hablen con él. Hablen con él. Él les escucha, él conoce su corazón sin robarle tiempo a su jefe terrenal. Como los que quieren agradar a Dios, a los hombres, sino sirviendo a Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Aquí hay algo muy interesante. Miren, sino como siervos de Cristo. Y lo puse otra vez en azul, mostrando, yendo a la santidad. Es a Dios a quien estamos sirviendo. Y miren esto, haciendo la voluntad de Dios. ¿Ok? Es el tema redundante ahí, es eso que llamé la santidad. Es para el Señor quien estamos trabajando. Versículo 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor, una vez más, y no a los hombres. Entonces, de buena voluntad. Es sin importar quién es el jefe, cómo es el jefe, sin importar absolutamente nada de lo que esté alrededor mío. Me dijeron que tengo que hacer este trabajo, hago ese trabajo. De buena voluntad. Con una sonrisa, agradecido con Dios porque me ha dado un trabajo, agradecido con Dios porque me ha dado una oportunidad de dar testimonio, de estar vivo, de tener salud, de tener la mente abierta para poder hacer este trabajo. ¿Ok? Entonces, hagámoslo de buena voluntad, con un corazón agradecido. Nos dice, y dice como el Señor, una vez más. ¿Ven que cómo se repite? Como al Señor y no a los hombres. Versículo 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Recibirá del Señor. Entonces, la séptima característica es estando incentivado. Tenemos un incentivo. Ojo, el incentivo no debe ser el dinero que vamos a recibir. Qué bueno que nos están pagando, porque lo necesitamos. y mientras más nos paguen, mejor, ¿cierto? Pero ese no debe ser el incentivo. El incentivo es lo que vamos a recibir del Señor como recompensa. Él es el que nos va a pagar.
Y yo sé que esto suena muy cristianís, pero es verdad. Es por fe. Es por fe que le servimos a Él. Es por fe que estamos caminando donde caminamos. Porque a Él es al quien estamos sirviendo. Vuelvo y digo, no estamos donde estamos por casualidad, ni por coincidencia, ni porque, esas cosas de la vida. Estamos donde estamos porque el Señor nos puso ahí. Él tiene un plan, Él tiene un propósito. Si tú no sabes cuál es ese plan y ese propósito, pregúntale a Él. Él te lo va a decir. Él no es el autor de confusión. Él te lo va a decir. ¿Ok? Entonces, el incentivo mayor es que voy a recibir la bendición del Señor, que recibirá del Señor. Noten que dice, sea siervo o sea libre. Y eso me lleva al versículo 9, que es el último de lo que estamos viendo, en donde dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Y pensando yo en esto, yo les dije que eran 7 características del siervo y ya cubrimos las 7. ¿Qué hacemos con el octavo? Con el versículo 9, perdón. ¿Qué hacemos con el versículo 9? Creo yo que lo más apropiado es mostrar las 8 características del amo. ¿Cuáles son las 8 características del amo? ¿Y por qué 8? Bueno, primero porque miren lo que dice. Hacer con ellos lo mismo. No dicen sean distintos, si ustedes son amos, entonces no hagan esto. No, lo mismo. Que es que obedientes. ¿Cuántos de ustedes son jefes aquí? Ok. Obedientes. No tienen que obedecer a sus empleados, faltaba más. Ustedes son los jefes, Dios los puso como jefes. Pero obedientes al Señor. ¿Cómo es que van a servir al Señor a través de esos empleados, a través de esa gente que ustedes manejan? De esa responsabilidad que Dios les ha dado. Respetuosos, sobra decirlo, ¿cierto? Conscientes. Hey, a esta persona yo le estoy pagando por 8 horas, no puedo hacer que trabaje 20 y pagarle por 8. No son animales de carga, no son esclavos, no sean negrero. Santidad. Estás haciéndolo para el Señor. Diligente y honesto. Haz las cosas bien. A lo que se te mandó, y si es tu propia compañía, tú tienes un jefe, es el Señor. Y si no, tienes un jefe terrenal también. De buena voluntad. Y obviamente incentivado. Pero hay algo más. ¿Cuál es la octava? Camilo, dinos cuál es la octava. Para Él no hay acepción de personas. Humildad. Humildad. Porque tú eres igual a tu empleado. A ese empleado que recogiste de la calle y le hiciste favor de recogerlo porque era homeless y lo trajiste a trabajar contigo, él es igual que tú. Doctor. Exactamente igual. Ante los ojos de Dios, Él no hace acepción de personas. En Cristo, Cristo tiene un rasero que nos pone a todos igualitos. Igual. Nadie es superior a nadie. Entonces, los siervos no necesitan tanto la humildad. Los amos sí. Amén. Vemos entonces acá que todos, cada uno de nosotros somos o amos o siervos. Por seguro, todos somos siervos. Todos. Todos servimos a alguien, bien sea alguien terrenal, los que tienen trabajo. Yo que estoy jubilado, sirvo a mi esposa y a mi amo celestial. ¿Ok? Y a todo lo que el Señor pone en mi camino, porque mi pastor también lo veo como alguien superior, y etcétera, etcétera. Entonces, siempre hay alguien en la vida nuestra a quien servir, seas quien seas. Hay un pasaje muy interesante en el Evangelio de San Mateo, en donde nos habla de esto, del servicio. En donde viene la esposa de Zebedeo
madre de Juan y de Jacobo, o Santiago, a donde el Señor a interceder por sus bebés. Señor, que mi niño se haga en tu reino, cuando vengas, cuando estés gobernando en tu reino, que uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ustedes ya saben lo que el Señor le dijo. Como Argentina, mujer. Pero hay algo interesante acá en el versículo 28. Después de que, ustedes saben que los otros apóstoles se enojaron, ¿cierto? En el versículo anterior se disgustaron con los apóstoles, con la mamá, pues, pero más con Juan y con Jacobo, porque se habían adelantado a ellos. Esa fue la razón del disgusto. Estoy seguro que eso fue. Se les adelantaron. En el versículo 26 nos dice, hablando Jesús, deberían ser letras en rojo, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa es la lección que el Señor le dio a Juan, a Jacobo, a doña Zebedeo y a los otros apóstoles que estaban ahí al lado de ellos. Pasó que el Señor les quiere mostrar a ellos que ellos quieren ser grandes. Siéntate uno a tu derecha. Ustedes saben lo que significa estar sentado a la derecha, ser la mano derecha y ser la mano izquierda. O sea, las dos posiciones de mayor autoridad, fuera obviamente del que está en el centro. Ser las dos posiciones máximas, ¿ok? Y el Señor le dice, bueno, ¿ustedes quieren ser grandes? Si ustedes quieren ser grandes entre los hombres, entonces tienen que hacerse servidores. O sea, ¿quién de ustedes se acuerda la palabrita que vimos al comienzo de Efesios 5? ¿Cuál era? Ahí está. Ok, y traigo esta palabrita que no es la misma, quería que se dieran cuenta, porque es siervos, servidor, nosotros podemos decir, son sinónimos. En el griego no. En el griego no. La palabra servidor acá, el que quiera ser grande, tiene que hacerse servidor. ¿Qué es esto de diácono? Ustedes, si vienen a la iglesia, si han estado yendo a la iglesia por los últimos 2 años, han escuchado la palabra diácono en algún momento. No importa a qué iglesia vayan, estoy seguro que en la iglesia donde ustedes van o acá hay diáconos. ¿Qué es un diácono? Un diácono es un servidor. Pero hay una diferencia entre un doulos y un diácono. El diácono es el que sirve por gusto. Ve la necesidad y va y se ofrece. La señora no tiene transporte para su casa y a pesar de que yo no manejo Uber ni taxi, yo la llevo, ¿sí? Ese es el diácono, el que se ofrece a servir voluntariamente para ayudar con una necesidad que ve, para participar en algún evento que se esté llevando a cabo, se ofrece como voluntario. Ese es un diácono. Por eso las iglesias tienen diáconos y a los diáconos no les pagan, o si no, no serían diáconos. El diácono es ese que simplemente llena ese espacio, satisface esa necesidad a voluntad, porque ve la necesidad y quiere llenar ese vacío que hay ahí. ¿Ok? El diácono tiene una actitud de servidor. Tiene una actitud de servidor y esa actitud de servidor le da relevancia.
Ustedes saben cómo escogen en la mayoría de iglesias. Bueno, le puedo hablar por Calvary Chapel. ¿Cómo escogen a los diáconos en Calvary Chapel? Al menos aquí en Calvary Chapel Boca y en los Calvary Chapels que yo conozco. ¿Cómo los escogen? Los ven que son los que siempre están sirviendo. ¿Necesitan algo? ¿Me puedo ir ya? ¿Ya no hay nada más que hacer? Ok, se van. Cuando regresan son de los primeros que llegan. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué necesidad hay? Veo ahí algo que limpiar. Van y limpian, ¿sí? Entonces, uno lo observa y son relevantes, producen cierta relevancia. Son más grandes que los demás, ¿sí? Tiene que ver con grande. Sobresalen a los demás por su servicio, por su entrega, por su deseo de darse a sí mismo. Y eso los hace relevantes. Entonces, ellos tienen una actitud de servidores que los hace relevantes y por eso sobresalen y son grandes, más grandes que los demás. Al diácono hay que mirarlo así, inclinado en puntillas, porque está por encima de los demás. Ahora, si quieres ser el primero, dice el Señor en el versículo 27, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Y cuál es la palabrita? No. Doulos. Ok. Los quería poner en esa situación. Hay dos palabras que están envueltas acá. Una es diáconos, la otra doulos. Y ya vimos qué significa doulos, ¿cierto? ¿Se dieron cuenta que yo puse las manitas así con las esposas? Para que no se nos olvide que un doulos es un siervo, un esclavo. Es un esclavo, pero por voluntad propia. No es la esclavitud de los negreros, no es la esclavitud de los africanos que trajeron los europeos, no es esa esclavitud. Esa es la esclavitud por voluntad propia. Pónganme un arete. Eso es lo que quiero hacer yo. ¿Okay? Entonces, dice, entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande, el que quiera mostrar relevancia entre ustedes, sea el diácono. Pero el que quiera ser el primero, entonces, uno habla de nuestra posición horizontal, ¿qué? El que quiera ser grande, vertical, y vertical. Nuestra posición vertical, que es el grande, y la otra es la posición horizontal, que tiene que ver con el doulos, que tiene el carácter de servidor, y ese carácter de servidor lo lleva a tener relaciones más íntimas. ¿Qué? Les explico. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese servir es la misma palabra doulos. El Hijo del Hombre vino para ser esclavo y por eso lo vemos ahí lavando pies. Hermanos, cuando yo no tengo necesariamente la actitud de ser servidor, sino que mi carácter es de servicio, hago que las relaciones con las personas a quien yo sirvo sean más cercanas. Conozco y sé de un caso en el que era una de estas matrimonios, una de estas parejas felizmente enemistados por muchos años, que con la enfermedad de la esposa, y no estoy hablando de Esperanza y yo, no, otro caso, con la enfermedad, una enfermedad donde la señora casi se muere. Este hombre, después de que vivían como perros y gatos, después de que estaban unidos y juntos simplemente por la conveniencia de los hijos, por la conveniencia de que entre los dos pagaban los servicios y la renta y
todas las conveniencias que mantienen unidas a la mayoría de parejas. Cuando esta señora se enfermó, el hombre tomó la decisión de volverse en un doulos para ella. Y cuando ella estaba en la cama, él dedicó el resto de los días de ella a ser su siervo, a limpiarla, a cocinarle, a bañarla, a hacer absolutamente todo lo que ella necesitaba. Se volvió por voluntad propia. Su carácter cambió y su actitud cambió de la actitud de relevancia a la actitud de relación. Y esa pareja fueron unidos por los meses que ella vivió. Y cuando murió, alguien le dijo a él: bueno, qué bueno que ya puedes descansar. Le dijo: no, los mejores años de mi vida, los mejor momento de mi vida lo pasé de rodillas sirviendo a mi esposa. Mis hermanos, cuando nosotros tenemos el carácter de servidores, cuando le pedimos al Señor que nos dé ese carácter de poder servir a los demás, servir al que necesita, sin esperar que nos avisen, sin esperar que nos digan, sin esperar que las cosas se presenten, nuestra relación con esas personas a quien servimos se van a ahondar, se van a hacer más profundas. Hay situaciones en donde, como el ejemplo de esta pareja, que desafortunadamente esperó hasta que ella estuvo en esa condición para él darse cuenta de su necesidad de servirla a ella. Yo le pido al Señor que no sea necesario que nosotros lleguemos a esa situación. Mi hermano, mi hermana, yo en el nombre del Señor quiero pedirte algo, pedirte que hables con el Señor y le pidas que te dé el carácter de siervo. Porque eso es lo que va a poder acercar tu relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tu familia, con tus hermanos, con aquellas personas en tu vida que por la razón que sea, culpa de ellos o culpa tuya, lo que sea, están las relaciones quebrantadas. Cuando nosotros tomamos la actitud de Cristo y nos dedicamos a servir sin que se nos pida, sin que se nos llame, entonces nuestras relaciones van a fortalecerse. Comenzando obviamente con el Señor. Nosotros sabemos lo que el Señor quiere de nosotros. Él no necesita nuestro servicio. Él no necesita nuestro servicio. Es más, no podemos servirlo porque Él es espíritu. Por eso Él dice en Mateo 25, tuve sed y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer. Estuve preso y me visitaste, estuve desnudo y me vestiste. Aquello que hiciste por estos pequeñitos, lo hiciste por mí. Tú sabes lo que el Señor le agrada. Tú sabes las situaciones y los problemas y las dificultades que tienes interpersonales con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con quien sea. Pídele al Señor que te dé un corazón de siervo, de doulos, de esclavo. Primero para con Él. Porque si tú sientes, te voy a pedir que cierres tus ojos ahí donde estás, inclina tu rostro y vamos a pedirle al Señor que nos ministre a nuestro corazón. Si tú sientes que esas relaciones con quien sea que sean están quebrantadas, si tú sientes que esas relaciones necesitan ser remendadas o unidas, no es lo que tú digas,
no es lo que tú quieras, es lo que tú hagas. A esa persona que el Señor puso en tu vida, esa persona el Señor la puso no por casualidad. Esa persona, ya lo he mencionado hoy por tercera vez, no fue coincidencia. El Señor puso a esa persona en tu vida para que tú le sirvieras. Pídele en este momento, si quieres, abre tu boca y pídele al Señor. Dile: Señor, dame un corazón de siervo. Dame una mente en donde yo pueda entender estos 7 puntos, estas 7 características que necesito ponerlas en práctica en mi vida propia. Señor, te pido por mi esposo, por mi esposa. Señor, yo sé que siempre he sido soberbio. Yo sé que he tenido mi mente nublada y no he entendido exactamente cuál ha sido mi llamado como esposo o como esposa en esta relación. Pídele: Señor, aclárame, muéstrame y permite, Señor, que pueda yo unirme a esta persona más. Y tú me lo acabas de demostrar con tu palabra, que la única manera en que yo voy a poderme unir más a esta persona es cuando me niegue a mí mismo, cuando me niegue a mí misma y me dedique a servirla. Me dedique a servirla de la misma manera que tú viniste a servirnos a nosotros, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Quiero imitarte a ti, Señor. Quiero imitarte a ti, quiero ser como tú. Dame sabiduría, porque yo sé que hay situaciones difíciles, situaciones en donde ha habido abuso, ha habido negligencia, y quizás el someterme yo en esa actitud de servidor, quizás lo que voy a estar haciendo es permitiendo que se me pisotee. Pero ¿sabes qué? Está bien. Pídele al Señor y Él te va a dar sabiduría. Él te va a indicar el camino, Él te va a mostrar qué es lo que tienes que hacer en tu relación. Y yo sé, todos nosotros tenemos alguna relación por ahí en donde necesitamos acercarnos más a esa persona. Y si no es así, tú necesitas acercarte más al Señor. De eso te lo aseguro. Y aplica también entonces para el Señor. Padre, dame ese corazón de siervo. Ayúdame a entender que no se trata de mí. Ayúdame a entender que tengo que morir a mí mismo, a mis deseos, a mis pasiones, a mi orgullo, a mi vanidad, para vivir para ti, Padre. Para vivir para los demás, para todas las personas que tú has puesto alrededor mío. Las personas que tú has puesto en mi vida, Señor. Las personas que tú has puesto en mi camino, sean mis empleados, sean mi jefe, sean mis padres, mis hijos, mi cónyuge, quien quiera que sea, Señor. Yo te ruego y te pido que me des la gracia de ser el instrumento en tu mano. He estado esperando tantos años para que esa persona cambie. Y no entendía que el que tenía que cambiar era yo. He estado esperando tanto tiempo, Señor, para ver si da esa persona el primer paso. Pero hoy tú me muestras, Señor, que el obediente debo ser yo. Así que, Padre amado, haz la obra en mi vida, en mi mente, en mi corazón, para la cual tú me has traído hoy. Enséñame, Padre, y muéstrame el camino, y dame la gracia de poder sumergirme en tu espíritu y estar lleno, Señor, de tu bondad y de tu misericordia, y de ese corazón humilde, que es más fuerte y más poderoso que esa rodilla que no se quiere doblar.
llevan al Señor a casa en esta noche. Danos la